Estás por comprar un bien inmueble, pero no tienes idea cuáles son los aspectos básicos y fundamentales para que tu compra sea una compra segura y legal. Quédate hasta el final del video. Hoy en día mi visión es clara. Ayudarte a tomar decisiones inteligentes a través de las inversiones en tierra para alcanzar tus objetivos de vida. La tierra en Yucatán cambió mi vida. ¿Y a ti? ¿Te gustaría? Hoy me encuentro con el abogado Daniel Cura, abogado especializado en derecho corporativo y aspectos notariales. Vamos a hablar sobre los aspectos de la fe pública, pero primero que nada me gustaría que Daniel, por favor, ¿puedes presentarte? Claro que sí. Hola, muchas gracias Gerardo, muchas gracias a tu audiencia y muchas gracias por la invitación el día de hoy. Primero que nada me presento, como tú comentas, soy el abogado Daniel Cura Salazar. Actualmente soy el presidente de la Federación Mexicana de Jóvenes Abogados aquí en el estado de Yucatán y coordino el Comité de Estudiantes y Pasantes de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, capítulo Yucatán, y actualmente también me acabo de integrar al comité del Consejo de Abogados del Estado de Yucatán, también para estar ahí como miembro de este comité, ¿no? Perfecto, Daniel. Y como habíamos mencionado anteriormente, el podcast de hoy se va a enfocar más que nada al tema del derecho. Para muchas personas el derecho puede sentirse un poco aburrido, pero es una parte fundamental, sobre todo en una inversión. Y para poder comprender más al fondo en qué consiste esto, ¿podrías darnos la introducción de qué temas estarían tratando? Claro que sí, Gerardo. Primero que nada, esta plática, este podcast está dirigido a una audiencia que no está enfocada al área de derecho. Es importante que nosotros, los abogados, las y los abogados, nos enfoquemos a poder difundir esta cultura jurídica, a llevar a la sociedad este derecho, que la sociedad conozca, que se entere, que esté informada, que pregunte, que consulte. Es la parte esencial de las y los abogados. Por eso, pues el día de hoy vamos a platicar un poquito de manera amena algunos temas específicos en derecho corporativo, en derecho notarial, en derecho de la correduría pública, en derecho del inmobiliario, un poquito más por allá específicamente. Vamos a tocar temas muy esenciales, muy básicos que debemos conocer para poder saber un poquito más de esta rama, ¿no? Vamos a tener las nociones básicas sobre la fe pública, que es el tema que nos compete el día de hoy, y vamos a dar algunas introducciones, algunas recomendaciones a las personas también que quieran saber y conocer un poquito más de esta rama y hacer sociable esta dinámica y que los abogados también pues nos enfoquemos a difundir con todas las personas. Perfecto, Daniel. Para comenzar, la primera pregunta sería, para toda la audiencia, ¿qué es la fe pública? Muy buena pregunta, Gerardo. Primero que nada, es importante que podamos definir un poquito qué es la fe pública, qué conlleva una fe pública, ¿no? La fe pública consiste básicamente en dar legalidad al acto que haga un notario, en este caso un fedatario público, un corredor público o cualquier autoridad que se encuentre en la fe pública. La fe pública es la cuestión de legalidad que el Estado otorga. Básicamente objetivamente es el ordenamiento jurídico que sustenta esta situación, ¿no? Es importante también estar enterado que la fe pública no se adquiere de la noche a la mañana, ¿no? Las personas que tienen esta fe, pues han pasado procesos, han pasado pues nombramientos y saben y conocen un poco más sobre el derecho. Es una persona que da la certeza legal correspondiente a los actos o cuestiones de autoridad que hace y emite, que ayuda a la sociedad a saber un poquito más sobre estos aspectos básicos. Perfecto, Daniel. Muchos inversionistas, al momento de platicar con ellos, me solicitan la documentación legal. Me piden entre los documentos la escritura de terrenos y dentro de la escritura pueden ver notaría tal, pero como tal sabemos que requerimos de alguna forma escriturar lo que es un terreno. Hablando del aspecto del sector inmobiliario, sabemos que requerimos escriturar un terreno para poder finalizar ese proceso, pero poco sabemos realmente cuál es la función de un notario, porque al fin de cuentas, para poder hacer ese proceso, es necesaria la fe de un notario. Así es, como comentas, es importante también establecer que existen dentro de la fe pública varias personas. En este caso, las dos personas más importantes que vamos a hablar el día de hoy es la del corredor público y, como tú bien mencionas, la del notario público. Primero que nada, vamos a enfocarnos un poquito más al fedatario público correspondiente al corredor público, ¿no?
Los corredores públicos son personas que obtienen una patente federal, hay que tener mucho cuidado y marcar las diferencias con los notarios públicos, se dedica únicamente, exclusivamente a cuestiones mercantiles, es decir, que los fedatarios públicos, corredores públicos, se dedican únicamente a cuestiones específicas de las sociedades mercantiles. Ellos no pueden ver cuestiones de bienes inmuebles y cuestiones de traslación de dominio de ellos, compraventas, etcétera, etcétera, que toca esos temas que son pues ya más cuestiones específicas Del en notario. derecho inmobiliario, ¿no? El corredor público, como te mencionaba, está regulado por una ley federal de correduría pública. Esta ley federal de correduría nos da en aspectos específicos de la patente, ¿no? En el ámbito federal, este ordenamiento establece que los corredores públicos tienen actividades que conllevan varias responsabilidades que le otorga, en este caso, el ámbito federal. Las cuestiones más básicas que hace un corredor público es la emisión de obligaciones y otros títulos en cuestiones de hipotecas sobre buques, navíos y aeronaves. Ahí está muy padre e interesante. Este fedatario público se enfoca a las cuestiones de los buques y aeronaves, es decir, ellos hacen la traslación de estos bienes inmuebles que se enfocan a eso, ¿no? Y también, de acuerdo a esta ley, establece que tienen cuestiones específicas como son la creación de sociedades mercantiles, llámese sociedad anónima de capital variable, sociedad de variables, etcétera, etcétera. Las SAPIs, entre otras. Ya sabes, la ley de sociedad mercantil regula en un sinfín de sociedades. El fedatario público nos ayuda a cuestiones más específicas en esa materia, ¿no? Igual este corredor público hace fusión y escisión y liquidación de sociedades mercantiles. Todo lo que conlleva una sociedad mercantil lo ve y lo regula este corredor público. Perfecto, Daniel. Es muy importante mencionarlo porque estas dos cosas son importantes. No es lo mismo un corredor público a un notario público. De alguna forma, el corredor tiene una limitante en lo que se puede realizar a través de él. En cambio, como tú mencionas, el notario público tiene las facultades que puede hacer un corredor, pero al mismo tiempo empeñar las del notario público. Ahora, en materia ya en una compraventa, por ejemplo, nos topamos con clientes que terminan de pagar o que están en un proceso para adquirir un terreno y siempre solicitan su contrato. ¿Qué sería lo que los inversionistas o cualquier persona en general que busque hacer una compraventa debería de tomar en cuenta al momento de revisar su contrato? Bien, yo ya quiero comprar mi terreno, me mandan mi contrato, pero es la primera vez que yo voy a hacer una operación de este tipo. ¿Qué cosas tendríamos que tomar en cuenta antes de firmar un contrato de promesa de compraventa o un contrato de compraventa? Perfecto, Gerardo. Mira, te comento. Primero que nada, para poder adquirir un predio o un bien inmueble es importante que se acerquen a una persona especializada en la rama. Es decir, si vamos a hacer una compraventa, nos tenemos que acercar hacia un notario o a un abogado que se enfoque en el ámbito de notaría pública, ¿no? Ahí tenemos varios asesores públicos que ayudan a las actuaciones del notario. Lo primero que hay que hacer es revisar la documentación que se va a llevar a cabo, es decir, quién es la persona que va a vender ese bien inmueble, revisar la documentación específica, saber también que cuenta con la capacidad legal para poder vender ese inmueble y que el inmueble esté regularizado, porque muchas veces también existen cuestiones de que el inmueble no se encuentra regularizado a una propiedad privada y no puede ser trasladado de dominio, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esos aspectos y yo siempre comento que antes de comprar un bien inmueble nos tenemos que acercar a personas que se enfocan a esa rama para poder revisar la situación particular. ¿Cómo lo podemos revisar? Muy fácil. Las cuestiones básicas que tenemos que conocer, existe un registro público o un registro público de comercio donde está asentado las bases de la inscripción y las modificaciones a los bienes inmuebles. Ahí podemos revisar quién es la persona que es dueña del inmueble, cuánto características de este inmueble, ahí ya se va poniendo cuestiones específicas como medidas, con quién columna, etcétera, etcétera, ¿no? Y la concordancia con las partes. Claro, Daniel, como tú mencionas, acá en Yucatán y pues en cualquier parte de México, en cada estado tiene su institución
de Seguridad Jurídica y Patrimonial. En el caso de Yucatán, para los que no sepan, y si tú me ves de fuera, es el INSEJUPI, es el Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial del Estado de Yucatán. Un dato del INSEJUPI es que se crea en 2011 y comienza funciones a partir de 2012. Y como menciona acá el abogado Daniel, el INSEJUPI es una organización pública descentralizada, la cual te permite ver el tema de los registros, ver a nombre de quién están las propiedades. En fin, es una herramienta y lo mejor aún es gratuita. Acá vamos a poder dejar la página del INSEJUPI, al igual que en la descripción de este video, por si tú quieres consultar el folio electrónico y si realmente es propiedad privada o no el terreno que estás por comprar. Y recuerda, si tú quieres verificar que tu terreno sea propiedad privada o si estás a punto de realizar una compraventa, te dejo la página del INSEJUPI en la parte de arriba o en la descripción de este video para que tú puedas corroborar ese dato. Ahora bien, abogado, aparte de que el notario vea esas partes de la escrituración, ¿cuáles serían las otras funciones que un notario desempeña y cómo una persona se vuelve notario? Ok, muchas gracias. Qué bueno que comentas esa parte, Gerardo. Es muy importante que conozcamos también qué hace un notario público, porque muchas veces vemos un documento, una escritura y dice Notaría Pública número tal del Estado. O sea, y tú crees que pues ese documento, cómo llegó, cómo lo faculta, Claro. quién le da esas facultades a esa persona para poder emitir ese documento público, como mencionas, ¿no? Primero que nada es importante también definir qué es un notario público. Ya definimos qué es un corredor, ahora vamos a poder definir también en palabras muy básicas qué es un notario público, ¿no? El notario público es un profesional del derecho investido de la fe pública, como comentamos al inicio, que el Estado le otorga para facultad de dar esta certeza legal a la sociedad, a las personas, que nos podamos desenvolver en un ambiente de paz y armonía en la situación de predios y cuestiones legales, ¿no? Esta persona pues adquiere esa patente, esa legalidad, porque da la formalidad jurídica a todos los documentos que emite. Puede hacer cuestiones de escrituración, como comentas, contratos de todos los estilos, como compraventa, emisión, arrendamiento, etcétera, etcétera. Y también hace testamentos, que es otra parte ahí importante de esta fe pública. Y también la constitución de las sociedades mercantiles. Entonces, aquí vemos que el notario público también hace cuestiones de un corredor público. Entonces, la diferencia que podemos ver entre estas partes es que el notario pues es un ente que pues da certeza de legalidad tanto de bienes inmuebles como son los predios y todos estos contratos, también de las sociedades mercantiles. Entonces, a diferencia de un corredor, pues el notario nada más ve cuestiones, el corredor ve nada más, cuestiones de sociedades mercantiles y no puede hacer cuestiones de inmobiliarias ni de predios inmuebles. Ok, perfecto, abogado. Y ahora mencionando cómo es el proceso que una persona sigue para convertirse en notario, ¿cualquier persona puede ser notario? No, en el estado de Yucatán específicamente, en donde nos encontramos, hay una ley que regula la actuación de los notarios públicos, ¿no? Para poder obtener esta patente de notario público, primero que nada tienes que hacer varios procesos en la realización de exámenes que el Estado otorga y la cuestión del Consejo de Notarios también, que también faculta estas situaciones, ¿no? Las personas tienen que hacer un proceso de exámenes prácticos, teóricos, de conocimiento legal, para poder ocupar estas notarías, ¿no? Y también se regula por la ley que crea la regulación de los procesos de los notarios públicos. Otra cuestión que es importante establecer, que la función notarial de este ente público está regulada en el ámbito local, es decir, que a partir del Estado son los notarios que están regulando. Los notarios no son a nivel federal, sino a nivel estatal. Y también cada notario tiene su propia ley en cada entidad federativa. Esto quiere decir que en las 32 entidades de la República existen 32 regulaciones de cada notario del Estado. Es decir, el Estado de Quintana Roo tiene su propia regulación, el Estado de Yucatán tiene, el Estado de Campeche, etcétera, etcétera. Por ejemplo, si yo compro un terreno en Quintana Roo, no puedo notariarlo en Yucatán, ¿es correcto? Así es, Gerardo. Solo puedes hacerlo en el lugar en el cual se encuentre la regulación del notario. Perfecto. Es muy interesante ver estos temas notariales. ¿Cuáles son las funciones? Porque muchos de nosotros nos quedamos nada más con lo que nos dicen, pero no tenemos en cuenta lo que hay detrás de todo eso y los procesos que se llevan a cabo para que
al final de cuentas se pueda brindar esa certeza jurídica que buscamos otorgar pues nosotros como asesores inmobiliarios. Ahora bien, abogado, en cuestiones de la parte de la redacción, ¿cómo se redacta una escritura? Muy buena pregunta, Gerardo. Es importante también establecer que los notarios públicos en México son los profesionales que dan validez, legalidad y autenticidad a todos los documentos, que como contratos, como tú dices, la escrituración, las actas, testamentos, las hipotecas, entre otros servicios que evitan los fraudes o esta mafia inmobiliaria que se vive, ¿no? Y también los incumplimientos a la ley. Entonces, para poder redactar una escritura pública no es solo llegar y decir, yo voy a redactar la escritura número tal y se va a hacer de un machote, ¿no? Hay regulaciones muy específicas dependiendo al servicio que tú quieres contratar de estos notarios para poder regular las cuestiones. Por ejemplo, las hipotecas tienen una regulación en el Código Civil y también en la ley del notariado para que lo faculta para que él pueda emitir ese documento. Algo muy importante también que es importante recalcar en estos días, muchas personas en su casa creen que la escritura pública que tenemos nosotros física en nuestras casas es la que tiene la validez legal y esto es erróneo, ¿no? Este documento o instrumento sí tiene la validez legal, pero la cuestión específica de los notarios se encuentra en los libros que están en la notaría, es decir, en los archivos que trae el notario público. Cuando el notario público fallece, estos libros o esta información se va al archivo notarial del Estado. Eso quiere decir que queda a resguardo del Estado como órgano garante de los derechos de las personas. Ahí es importante recalcar entonces que cuando tú pierdes esta escritura pública, se te rompe, se moja o la pierdes o no sabes dónde quedó, no hay problema, es acercarte al notario y solicitar la reexpedición de esa escritura pública, ¿no? Ahí entra la parte también de saber que existen varios testimonios de la escritura que puedes tú solicitar, obviamente con cuestiones específicas a los honorarios que cobre este fedatario público. Abogado, acabas de mencionar algo muy importante. He escuchado de casos personales que gente se acerca y me platica de experiencias que al momento de realizar una operación de compra-venta, y ojo, esto es muy importante que lo escuches y pongas atención, porque ha sucedido casos donde para hacer una compra-venta te entregan la escritura. Yo quiero vender mi terreno y le entrego mi escritura a mi comprador, pero la realidad es que eso no es una operación válida de compra-venta. Como tú mencionas, hay un proceso que se tiene que seguir para realizar esta operación y pues realmente lo que tiene validez es pues la fe del notario que tienen los libros corporativos. Hay algo que me comentaron que me gustaría que tú nos desmientas a lo mejor y pues que aclaremos acá esta parte. Me han dicho que si yo quiero solicitar información de alguna operación, llámese subdivisión, llámese compraventa, yo puedo llamar a la notaría y puedo solicitar esa información. Primero que nada, no es posible. Únicamente pueden acceder a esta escritura las personas que forman parte de este proceso, ¿no? ¿Esto por qué se hace de esta forma? Para cuidar la privacidad y los datos personales que cada persona tenemos, ¿no? Es importante establecer que como personas cada quien tiene personalidad jurídica de actuar y de hacer las cuestiones legales. Entonces no puedes tú saber o informarte de otras personas sobre los bienes que él tiene. Puedes hacer una investigación registral, que eso se hace a través, como tú comentaste, del registro público de la propiedad en el estado de Yucatán, que es el INSEJUPI. Ahí sí ya puedes tú realizar una investigación específica, pero las cuestiones notariales se hacen en las personas que únicamente se encuentran en el acto o hecho legal que se está haciendo, ¿no? Y hay una parte importante también que hay que establecer, que los notarios se encargan en la cuestión inmobiliaria, como comentas, en dar la fe del acto, la fe de la compraventa y también saber que existen acuerdos de legalidad vigente que garantiza esta seguridad jurídica que tú estás adquiriendo al hacer y adquirir este servicio legal. Es también importante establecer que para que puedas tú concretar estos actos legales, pues tienes que identificarte con el notario. Hay un proceso para poder escriturar un predio. No es solo llegar y decir quiero comprar este predio, sino hay un proceso también de identificación de la persona, que la persona tenga la validez legal para poder hacer este acto, que
cuestiones. Las condiciones del predio. Exactamente, eso es importante. Y también que cumpla con los pagos de impuestos correspondientes. Claro. O sea, ahí al hacer una enajenación de predios, al hacer una compraventa, una traslación de dominio, también hay que hacer los pagos de los impuestos correspondientes, como son el ISAI, el impuesto sobre la renta, entre otras cuestiones específicas, que si nos enfocamos un poquito más, vamos a llevar este podcast muy lejos de tiempo, ¿no? Pero básicamente es eso, la parte inmobiliaria que maneja un notario, y también el notario pues asesora en compraventas. Muchas veces nos vamos a personas que no son notarios y creen que también pueden dar esa asesoría. Sí la pueden dar, todas las personas podemos revisar esa situación, pero qué mejor que acercarnos a un Claro. especialista en la rama en la que vamos a trabajar, ¿no? Claro, si estamos enfermos, vamos al médico. Si estamos a lo mejor en un proceso de cambio físico, nos vamos a un nutriólogo. Y de igual forma, si queremos ver aspectos notariales o aspectos legales, nos acercamos a la ayuda de un profesional en esa rama. Abogado, y entrando en materia jurídica, acá en Yucatán hay muchos proyectos inmobiliarios, pero existen varios que no cuentan con la validez jurídica suficiente. Me gustaría preguntarte, ¿cuáles son las cosas a considerar para que un proyecto pueda ser viable? ¿Cuáles son los permisos que un proyecto inmobiliario requiere tener para la aprobación y que pueda tener una certeza jurídica al 100%? Primero que nada es importante establecer que para poder hacer un proyecto inmobiliario siempre se debe cuidar el impacto ambiental que va a realizar esta situación. Estamos ahorita en una época muy importante y necesaria que nosotros como abogados, como personas jurídicas, también nos enfoquemos a esa situación de un derecho de la vivienda digna, ¿no? No es solo la comprar o vender el predio, sino también eso incluye muchos otros derechos inherentes a ella, como es el derecho a una buena vivienda digna, a un buen funcionamiento en cuestiones de la certeza legal que tú ofrezcas y también a el impacto ambiental que tú ocasionas. Estamos en una época donde el cambio climático nos está afectando en todas las maneras. Y también eso de crear proyectos por crear, pues no va por allá. No existen regulaciones que para poder tú vender o comprar un predio de estas cuestiones inmobiliarias es también revisar si cuenta con los permisos necesarios ante el Ayuntamiento de Mérida, que también ahí ofrece a través de catastros, a través de Claro. las cuestiones ahí administrativas que el Ayuntamiento pues opera esta situación, y también en el estado, ¿no? Porque también los predios pues están alrededor de Yucatán, alrededor de Mérida, y es importante saber qué regulaciones están, ¿no? Y primero que nada también revisar la zona en la cual se encuentra, si se encuentra en una zona que no puede ser accesible a esa cuestión de impacto ambiental, mejor no meternos a esos proyectos que a futuro no van a ser redituables. También Claro. eso es importante. Y recuerda, si te está gustando el podcast, comenta si quieres parte 2 y dale like al video. Sin duda alguna son aspectos muy importantes en la cuestión notarial y en la cuestión del derecho inmobiliario que nos estamos introduciendo esa parte. Licenciado, ya para finalizar con la parte de estos temas, ¿cuáles serían los aspectos notariales pero ligados a bienes raíces? Bien, Gerardo, como comentas, ya para poder darle finalidad a este podcast, que de verdad está muy interesante, muy padre esta situación, y que tú haces estos espacios para socializar estos temas de relevancia. Como tú comentas, pues las funciones básicas que hace un notario público en cuestiones de bienes raíces viene siendo la identificación de las necesidades de las partes, ¿no? El notario va a decir, bueno, necesitamos hacer este contrato, esta escritura pública de esta forma por las cuestiones que las necesidades de las partes lleven, ¿no? También identificar los antecedentes de la propiedad a realizar el acto jurídico, también en los instrumentos públicos, ¿no? Solicitar la certificación de libertad o gravamen a través de las instituciones públicas como es el Registro Público de la Propiedad, y también verificar que el inmueble esté libre de cualquier adeudo de impuesto predial, el suministro de agua, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí es importante también establecer, Gerardo, que conozcas que se debe hacer la identificación de todas las personas para poder hacer la escritura pública, y también pues poder calcular en su caso
los actos tendientes a declaración de los impuestos correspondientes y por último llegar a un proceso de registrar la escritura pública que cumpla con estos parámetros que nos marca la normatividad para poder ya hacer un acto consensuado, un acto realizado que tiene todas las consecuencias legales de traslación de dominio. Esto quiere decir que si tú ya cumpliste con los requisitos legales, este documento se inscribe y actualmente pues ya tú vas a ser el dueño de este predio, de este bien inmueble, porque has cubierto con el proceso que marca pues la normatividad de estas actuaciones legales. Perfecto, Daniel. Muchas gracias. Y recuerda, si tú quieres una asesoría legal, tienes alguna cuestión del aspecto notarial o el aspecto corporativo, puedes contactar al licenciado Daniel Cura. Abogado, ¿cómo te podemos contactar en tus redes sociales y la gente cómo te puede pedir información? Claro, a través de las redes sociales. Instagram estamos como Daniel Cura Salazar, en Facebook como Daniel Cura Salazar en fanpage y en Twitter como Daniel Cura Salazar ZRA. Ahí estamos también, cuestiones legales, lo que necesiten, estamos para apoyarle ahí. Vamos a dar unos descuentazos por ahí también para las personas que digan que nos vieron aquí en este podcast de Gerardo. Perfecto. Y recuerda, si tú también quieres invertir en un terreno con toda la seguridad jurídica, puedes encontrarme en mis redes sociales, como en Instagram estoy como Cervantes MX-, en Facebook estoy como Gerardo Cervantes y vas a poder encontrar mi WhatsApp personal para poder tener una asesoría en el link de la descripción. Y recuerda, todos los días subo un hashtag con la frase valor en redes, con un contenido de valor nuevo para ti. Y también es importante que si tú quieres tener alguna cuestión legal en cuestiones inmobiliarias, acércate a Gerardo, que cumple también con los requisitos para poder otorgarte esta certeza legal que hablamos el día de hoy. Siempre hay que estar en bienes inmuebles que nos dejen en la certeza que necesitamos. Y pues aquí contigo, amigo, yo creo que tú estás con todas las necesidades y cubres todos los requisitos legales necesarios. Y muchas gracias por la invitación al podcast. Licenciado, muchas gracias por el tiempo, por el espacio y sobre todo por compartir esta información de valor que sin duda alguna a muchas personas les va a servir. Y recuerda, si tú quieres invertir de forma segura, síguenos viendo en el podcast Sembrando Raíces. Juntos construyamos un futuro más sólido.